Saludamos a Roberto Liñán, como les decía, director de la Cátedra de Movilidad Sostenible de la Universidad Católica, de la UCAM, del área metropolitana de Murcia. Roberto, buenos días. Buenos días. Bienvenido a los estudios de Onda Regional. Has venido así como un poco apurado, porque entrar en Murcia cuando se viene de las rondas es complicado, ¿no? ¿Y qué podemos hacer? Hay que planificarlo. ¿Pero se puede hacer algo? Sí. Ahora mismo los usuarios lo tenemos un poco difícil, ¿no? Sobre todo los que venimos de pedanías, que dependemos del coche para venir a determinadas horas, sobre todo por o unas frecuencias de paso que tenemos o unas líneas un poco, que el tiempo es un poco elevado. Al final hay usuarios que, ejemplo en mi caso, valoramos el tiempo. Y entonces intentamos llegar lo más rápido posible, sobre todo los que tenemos también niños pequeños y esa conciliación familiar también, hay que llevarlos al colegio. Intentamos pues coger el coche en muchos casos. En otro hay que intentar apostar por el transporte público, algo que, bueno, pues por suerte ya parece que va a ser así. ¿Por qué va a ser así? Porque lo que lees, lo que estáis viendo... Eso espero, ¿no? Ahí vamos a ser positivos ahora. Hay una apuesta ya, yo creo que definitiva, por lo que es la ampliación del tranvía. Hay también una nueva reordenación con esa licitación de transporte público, que vamos a ver también cómo un poco pues va avanzando en los próximos meses. Y bueno, hay esperanza. Yo creo que posibilidades a lo mejor de poder mejorar un poco, pues a ver la situación actual en la que estamos. Es una buena alternativa el tranvía. Yo creo que hay un consenso en torno a eso, en llevarlo directamente al barrio del Carmen. No sé si cerrar también el anillo norte del tranvía hubiera sido también una solución, ¿no? Hacerlo circular en esta línea 1, ¿no? 80 millones leía de viajeros en 15 años y un medio de transporte en progresión, ¿no? Sí, yo creo que la gente en los últimos años estamos viendo un cambio de mentalidad, no solo en Murcia, sino en todas las ciudades. Al final es una apuesta por el transporte público, no por el concepto de sostenibilidad medioambiental, sino que también la gente está viendo que en determinadas ciudades, cuando hay una frecuencia de paso, es más relajado. Te relajas, es un tiempo que tienes para ti mismo o para ir con otra persona, vas hablando, vas escuchando música, un podcast, vas leyendo, que es en muchos casos. Entonces, el transporte público... Justo ayer estaba en Madrid y fue llegar a Chamartín y directamente el transporte público de cercanías a cualquier sitio y te puedes mover sin problemas, sin metro. Entonces, yo creo que la ampliación del tranvía es necesaria. Por suerte va a llegar, a ver cuándo. Parece que el Ayuntamiento ha empezado a dar algún paso, ¿no? Ahí. Sí, ya también, pues era hora. Los datos a nosotros pues nos salen por rentabilidad de usuarios. Lógicamente la infraestructura que tiene que tener, el coste también elevado, se asume. ¿Por qué? Porque al final, cuando estamos hablando de ese tipo de infraestructuras, sobre todo masivas, que pueden llevar un gran número de población, no solo estamos hablando de movilidad, estamos hablando puede ser turismo, de ocio, de trabajo, porque la mayoría de los desplazamientos, sobre todo en la zona del Carmen, zona sur, hacia el norte de Murcia, es eso, es los viajes que hacemos de una manera laboral o para estudiantes, ¿no? Entonces son viajes que lo normal aquí en el caso de Murcia, estamos hablando del 80% de los viajes se realizan de lunes a viernes a las mismas horas. Lo sabemos. Y esa demanda que pueda traer ese número de usuarios el tranvía es enorme. Un tranvía que tendría su terminal en el barrio del Carmen, en concreto en la estación del Carmen, que se quiere convertir en un espacio intermodal, ¿no? Incluso desplazando la estación de autobuses que tenemos aquí cerquita nosotros de la emisora. Es un sitio, yo comencé a estar en Madrid y llegué a las 10:15 aproximadamente, y siendo una hora donde el tráfico no era muy elevado, todos hemos sufrido un poco, pues gente que va a recoger a familiares, etcétera, y gente aparcando pues en doble fila, etcétera. Es un sitio también peculiar, ¿no? En el Carmen, que hay que estudiarlo, que lo hemos estudiado, un trabajo que presentamos en la jornada de movilidad, un trabajo final de grado de un alumno muy potente, que lo que hicimos fue pues eso, a analizar directamente no solo lo que es la estación del Carmen, sino todo el barrio del Carmen, todas las entradas y salidas, y analizar cuáles eran las mejores opciones dependiendo de si se cambia esa licitación de transporte público, líneas por donde van a pasar, el tranvía por donde puede pasar, y ver cuál va a ser ese impacto. ¿Por dónde podría pasar el tranvía? Lo llevamos de la Plaza Circular por la Gran Vía, saltamos el Puente de los Peligros, no sé si es el Puente de los Peligros o no, o el Puente de Hierro, y de ahí vamos hacia Floridablanca, Paseo de Corbera,
Entramos directamente Florida Blanca. Una de las opciones que nosotros validamos es entrar directamente y que fuese como una parada de fondo de saco en muchos casos, que entre directamente al Carmen y luego vuelva a salir hacia el sur, sin dar esos rodeos. Es una de las alternativas más rápidas si queremos una conexión sobre todo con la parte del sur, ¿no? Todas las pedanías sur, la parte del Palmar, que fuese entrada y salida directa. El tranvía tiene que ser un itinerario recto, muy rápido, y que así vamos a conseguir un poder de atracción del usuario muchísimo mayor, porque es el modo de transporte que más pasajero puede llevar por horas. Entonces, pues hay que fomentarlo. Hay una asignatura pendiente quizás en ese aspecto, el del transporte público adecuado o flexible a la demanda, ¿no? En determinadas horas, porque suele suceder en fechas señaladas, por ejemplo, que el tranvía acaba siendo insuficiente como para atender a toda la demanda a determinadas horas de un día determinado. Y ahí quizás los usuarios como usuario del tranvía, echamos en falta una mayor flexibilidad. No sé si eso es muy complicado, Roberto, de alcanzar, de integrar dentro de lo que son unos servicios de un transporte público. Es decir, un sábado que va a haber una concentración importante por el motivo que sea en la zona norte de la ciudad, y que hay una demanda muy importante de ciudadanos, o hay un acontecimiento muy importante en el centro de la ciudad y hay una demanda de la periferia de acercarse en tranvía, y entonces llegas ahí y a la segunda parada, después de que ha salido de Nueva Condomina, ya no te puedes montar en el tranvía porque va completamente lleno, ¿no? Y dices, bueno, ¿y el próximo? No, el próximo, como es un fin de semana, tiene horario de fin de semana y hay que esperar 15 minutos. A alguien no se le ocurre decir, bueno, pues si va a haber tanta demanda, vamos a poner más tranvías. En ese día en concreto y en ese segmento horario, ¿no? Sí, sobre todo los modos de transporte un poco a demanda o sobre todo de ocasiones especiales, ¿no? Cuando llega Navidad, llega algún día un poco más concreto, hay que potenciarlo. Sabemos esa parte de histórico por dónde va, sabemos esa evolución y al final lo que hay que hacer es, si tenemos esa parte de dato, vamos a planificarlo para poder gestionarlo y evitar ese problema. Una de las cosas que nosotros estamos haciendo ahora es predecir. Porque sabemos dónde estamos fallando, dónde podemos mejorar. Oye, vamos a potenciar esa parte. En el caso de concreto, me atrevo a decir, una de las cosas que estamos haciendo, y lo anuncio aquí, que se va a anunciar ahora dentro de un rato en redes y de manera pública, nosotros estamos haciendo un proyecto, llevamos ya un año analizando pues, los partidos de Lucan de baloncesto, que está haciendo un temporadón, por cierto. Sí. Pero sí que estamos... Lleno, el Palacio de los Deportes, ¿no? El Palacio de los Deportes. Vamos a analizar por qué, como todos los aficionados, cuando vamos, un partido de baloncesto no empieza cuando el árbitro pita. Para nosotros empieza cuando el usuario decide cuándo sale de casa y cómo sale de casa. Ahí es cuando para nosotros, en la parte movilidad, empieza ese partido. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Analizar cómo se van a mover todos esos usuarios para poder ver cuáles son las mejores soluciones o al menos plantear distintas alternativas y ofrecerlas pues, a todos los entes públicos, comunidad, ayuntamiento, etcétera, para decir, oye, esto es un problema que tenemos para un evento deportivo, que luego sea un modelo que podemos escalar para, oye, un concierto, un evento que va a tener pues gran magnitud. Las Navidades en el centro de Murcia. Navidades o grandes eventos, conciertos. En el caso partido de Lucan, aquí lo adelanto, a todo el mundo que participe en la encuesta, que se va a colgar carteles en la entrada del Palacio por dentro, es un código QR, accedes a una encuesta de movilidad, que son unas cuantas preguntas muy rápido, todo el mundo que participe entra en el sorteo de una camiseta firmada por toda la plantilla de Lucan de baloncesto. Así que animo a todos a participar, cuanto más información, mejor resultado. Y encima, pues si tienes ese premio, pues muchísimo mejor. Y ahí vais a preguntar, Roberto, sobre qué medio ha utilizado para llegar al Palacio. Exacto. Cómo se mueve a la hora que ha salido de una manera normal, al menos esos desplazamientos, y sobre todo, cómo le gustaría también moverse, qué alternativas también da el usuario, aunque nosotros sí que ya conocemos, pero al final vamos a saber ese origen-destino de los usuarios, zonas potenciales a lo mejor donde hay que meter una línea en determinados eventos deportivos o en determinados partidos de Lucan o del Pozo, es decir, oye, hay zonas estratégicas donde si pones una línea de autobús, pues a lo mejor te estás quitando pues unos cuantos coches.
sobre todo que aparcan en doble fila, es el tráfico que tiene y es un poco, pues, oye, vamos a intentar dar alternativas al usuario. ¿Cómo? Tienes que conocer cómo se mueven, es la única manera. Además, con estos días, estas semanas ya con con la complicación añadida, ya es el caso puntual de que la avenida Miguel Indurain está además cortada por las obras estas del colector y todas estas cuestiones. ¿Están funcionando las zonas de bajas emisiones? Esto, aquí en Murcia no se aplica. ¿Qué pasa con esto? Estamos hablando que en España pues aproximadamente hay ahora mismo unas 84, 86 zonas de bajas emisiones, pues, que se supone que están empezando. ¿Soy partidario de las zonas de bajas emisiones? Sí, llevamos años con zonas de bajas emisiones. Lo que pasa es que ahora, a partir de esa normativa europea, le hemos puesto una etiqueta. Pero hace unos cuantos años, Pontevedra lleva años pues haciendo proyectos de peatonalización, cambiando también un poco su circulación. El caso de Granada es maravilloso, lo tenemos en una ciudad aquí, y Granada lleva quitando ese acceso, sobre todo esporádico, al centro urbano en coche, años. Ahora lo han llamado zona de bajas emisiones. Me parece, sobre todo, cuando ponemos una etiqueta a algo, nos cuesta más, ¿no? El caso, voy a poner el ejemplo de Madrid Central. Todos conocemos Madrid Central, sí. En su momento, no sé si recuerdo que salía en prensa todos día tras día, la almendra central, la polémica. Y eran 4,8 kilómetros cuadrados. Londres está diseñando una zona de bajas emisiones en distintas fases y con distintos protocolos de más de 1.000 metros cuadrados. Imagínate entonces los anuncios que tendrían en prensa. La zona de bajas emisiones es una herramienta, sobre todo, que nos va a servir para, dar distintas alternativas al usuario, poder planificar, y al final es una herramienta también para, vamos a ir fomentando transporte público, pero la gente va a poder acceder. Lo que pasa es que no va a poder acceder en determinados casos. La zona de bajas emisiones es un abanico muy amplio que cada ayuntamiento o administración tiene que jugar con esas herramientas y poder adaptarla a las necesidades del usuario. ¿Todas las zonas de bajas emisiones son iguales? No. ¿Todas las restricciones son iguales? No. La característica principal es el usuario que te vive en la zona y el sistema de transporte que tienes. No podemos implementar una zona de bajas emisiones muy restrictivas si no tenemos a lo mejor una línea de transporte público que conecte bien. Entonces lo que estamos haciendo es cabrear a las personas. Alcaldesa de Murcia, estaba leyendo esta mañana, Rebeca Pérez denunciaba que una de las cuestiones pendientes que tiene la ciudad de Murcia es que carece de un cinturón completo, un anillo externo de autovía que desvíe el tráfico pesado de lo que es el área metropolitana, por decirlo así, de la ciudad de Murcia, ¿no? Y esto evidentemente es necesario, Roberto, ¿no? Sí. Algo ha contribuido ahora el arco noroeste, ¿no? Sí, el otro día... El nudo de Espinardo ya no es lo que era, lo echamos de menos ya. Bueno, entre comillas, irónicamente dicho, claro. Sigue estando, pero sí, por ejemplo, uno de los datos, yo soy partidario del dato, que el otro día presentó Carla, que es la directora del Centro de Transporte de Levante, la Comunidad Valenciana y Murcia, presentó, el antes y el después en los desplazamientos de Semana Santa del arco. Y al final se vio, no recuerdo, que era un 75 o 76% menos de tráfico por esa infraestructura, solo en Semana Santa. Eso funciona. Entonces, son desplazamientos, pues lógicamente, en una época estival, pero del día a día sí que va a funcionar también. La autovía que justo tenemos aquí, que parte o divide esa ciudad y nos limita, sí que nos interfiere sobre todo en los desplazamientos más cotidianos que tenemos. Pero la mayoría de los desplazamientos que pasan justo por ahí que tenemos son desplazamientos de nuestra área metropolitana. Faltarían muchas infraestructuras para cerrar un anillo, ¿no? Alrededor de la ciudad, el arco norte que está pendiente. Bastante. La autovía del Reguero, cerrar todo el anillo también de la zona de Santomera, sí. ¿No? Puede servir, veremos a ver la planificación. Aquí lo bueno, yo creo que son distintas administraciones los que tienen que trabajar juntos, y cuando muchas personas se ponen en la mesa, pues pueden salir muchas ideas, ¿no? Entonces, yo creo que puede ser una buena alternativa, pero para desviar un poco el tráfico que pasa al final por Murcia, ¿no? Sobre todo la parte más logística también, que viene de determinada parte de la huerta, determinada también de toda la zona sur, pasa por Murcia, pasa por aquí. Entonces, eso es un poco también lo que se puede remediar, esa parte del tráfico. Pero el principal que yo creo que tenemos aquí es un tráfico de área metropolitana.
¿Peatonalizarías la Gran Vía de Murcia, Roberto? Estábamos hablando de ese espíritu de zonas de bajas emisiones, sí, ¿no? Ligado a la peatonalización de determinadas zonas de Hay distintas opciones. Nosotros hemos hecho distintas simulaciones con datos de telefonía móvil. Habéis trabajado en el laboratorio sobre eso. Lo hemos trabajado en la cátedra, sabemos las soluciones, sabemos el impacto que tendría. Se puede hacer una gran vía donde solo pasen el transporte público y los vehículos autorizados, vecinos, etcétera. Eso siempre. Eso, que la gente no... Oye, no voy a poder entrar a mi casa. No. Si tú vives ahí, lógicamente vas a poder entrar. Pero el resto de coches que puedas ir a un aparcamiento público, también vas a poder entrar. Pero en un recorrido que... Quiero pasar por Gran Vía con el coche. No. Sí, la respuesta es sí podríamos hacer una gran vía donde solo pase el transporte público. Habría preferencia peatonal dentro de la misma, ¿no? Pero con cierta circulación restringida, ¿no? Correcto. El problema de esas zonas peatonales suele ser también las quejas de los profesionales del transporte que tienen que hacer las labores de carga y descarga, ¿no? Hay que habilitarlo. Mira, nosotros estamos trabajando una cosa ahora con datos en tiempo real de movilidad y es algo que hemos visto que se puede solucionar. Es decir, ahí es donde están yendo todas las líneas estratégicas y donde está yendo toda la parte de ayuda, no solo europea, sino toda la parte de investigación y desarrollo tecnológico, es en el dato. Y aplicarlo sobre todo al DUM, ¿no? La distribución urbana de mercancías. Voy a poner un ejemplo de Málaga, voy a tirar por mi tierra si me lo permites, calle Larios, que todo el mundo a lo mejor la conocerá. Yo he pasado en coche de pequeño, mi padre ha aparcado en doble fila, como muchos otros, y ahora a nadie recuerda pasar por ahí en coche. En el caso también de Sevilla, justo el centro, dile a un sevillano, por ejemplo, hace unos cuantos años, cuando pasa, por ejemplo, ahí el tranvía, que antes pasaban coches. Por ejemplo, la Plaza Cardenal Belluga o en Santo Domingo, donde pasaban todos los coches. Correcto. Ya no nos acordamos. Es decir, sí. Esos grandes proyectos hay que tener en cuenta. Vamos a tener una resistencia a cambio de hábito, que siempre lo digo, pero es que es normal. Lo que pasa es que hay que analizarlo muy bien, ver cuál va a ser ese beneficio y si verdaderamente el beneficio social, y ahí metemos una parte económica, medioambiental, de tráfico, ocio, turismo, trabajo, carga y descarga, es mejor en ámbito general, hay que hacerlo. ¿Cómo tratáis todo ese cóctel de datos en el laboratorio? Pues al final ¿Cuál es el procedimiento que seguís? ¿Recabáis datos? ¿De qué fuentes? Muchísimas fuentes. Al final, nosotros, por ejemplo, tenemos un modelo que nosotros llamamos de tráfico, que lo que hemos conseguido es, pues, creo que en torno a 14 fuentes distintas, fuentes oficiales, no tan oficiales, con datos de información que compramos y nuestros, que lo que hemos hecho ha sido un modelo donde tenemos la IMD, la intensidad media diaria de coches que pasan por esa vía de todas las calles de la región de Murcia. Estamos hablando aproximadamente del 90% de las calles. ¿De todas? ¿El 90%? Y no solo lo tenemos por IMD al cabo de un día, lo tenemos por rango de 5 minutos. Con eso, ¿qué es lo que estamos haciendo? Retroalimentamos un modelo de simulación, al final como si, yo le digo a los alumnos, es como si fuese un videojuego, donde tú metes datos de tráfico, metes datos de telefonía móvil, donde ves de dónde a dónde se mueve la gente, y ahí puedes empezar a jugar o simular. Oye, ¿qué pasaría si cambio una frecuencia de autobús? ¿Qué pasaría si esta línea de autobús pues la cambio a lo mejor de calle? Cambio la ubicación de una parada, amplío, por ejemplo, tranvía, hago una zona peatonal, hago un aparcamiento disuasorio. ¿Qué impacto tendría también en el tráfico? Y eso es lo que se hace en la parte de simulación, donde nos hemos un poco especializado. Yo llevo unos cuantos años desde mi tesis doctoral trabajando en la modelización y en la simulación, donde nos hemos especializado y donde, aprovecho, 2 alumnos presentaron 2 proyectos, yo creo que un nivel altísimo en la jornada de movilidad. De aquí pues lo felicito tanto a Alfonso como a Paula, que me pareció un proyecto enorme, incluso cuando lo presentaron allí, de los directores generales, desde la DGT, las empresas que vienen a la jornada, lo felicitaron por decir, menudo nivel de proyecto habéis hecho, pues son proyectos reales. Proyectos reales que pueden... Un proyecto de simulación, como hablaba, de la zona del Carmen y otro de la movilidad de la Universidad de Murcia. Dando propuestas de cómo armonizar todo el movimiento de tráfico, el movimiento de los peatones, de las actividades y de todo. De todo, Liña,
catedrático y responsable, director de la Cátedra de Movilidad Sostenible del Área Metropolitana de Murcia, dependiente de la UCAM. Gracias por compartir minutos. Estas son las señales horarias a las 10 de la mañana.